Una de las noticias del día, aunque todos lo vemos día a día en la calle, Rodrigo, es que los piqueteros perdieron influencia y poder, claramente, sin el manejo de los fondos de alimentos, ¿no? Que el gobierno los corrió de la gestión de recursos y congeló el monto de pérdidas y de partidas. El año pasado hubo una fuerte caída de las protestas en todo el país. Los dirigentes buscaron cobijo en la gestión de Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que acá en la ciudad, por lo menos, casi no se vieron cortes de calles, ¿no? No, y básicamente, María, dos cuestiones concretas. Una de ellas, el protocolo antipiquete que lanzó el Ministerio de Seguridad, y pegado a eso también esta la famosa línea que abrió el Ministerio de Seguridad, el 134, que permitió que mucha gente se comunicara, denunciara irregularidades con las asistencias sociales y los planes sociales, que derivó en una causa, entre ellas a Beliboni, que quedó procesado en una de las investigaciones, ¿no? Exacto. En los últimos 13 meses, las organizaciones sociales constataron que su poder de fuego se iba diluyendo. Según diagnóstico político, las protestas cayeron un 23% en todo el país con respecto a 2023, y en la ciudad de Buenos Aires, el escenario que ofrece mayor visibilidad a los reclamos y que además tenía casi todos los días un corte, se desplomó el 51%. Estamos en contacto con Roberto Chiti, que es director de análisis de la consultora Diagnóstico Político. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por ser el llamado. No, por favor. En realidad se diluyó el poder de fuego y los cortes en un 51% en la ciudad, pero a los porteños nos da la sensación de que se hubieran terminado prácticamente todos los piquetes. Bueno, eso tiene que ver en buena medida con quiénes son los actores que protagonizaron mayormente los cortes estos últimos años y que han sido los que han visto reducir mayormente su participación en los cortes, es decir, las organizaciones sociales. Si analizamos en términos generales a nivel nacional ese 27% de reducción con relación al año anterior, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de esos cortes que se redujeron son los que protagonizaban las organizaciones sociales. Más de 1.400 cortes menos de organizaciones sociales con relación al año anterior. Pasaron de representar más del 30% de cortes totales a aproximadamente el 20%, y casi en una igualdad con los trabajadores estatales, que son el otro actor preponderante en la protesta social. Entonces, como hemos dejado de ver sobre todo esos cortes emblemáticos en el Metrobús o en los accesos a la ciudad, nos da la impresión de que ya prácticamente no hay cortes, pero si tomamos el volumen global de piquetes que hubo durante 2024, vemos que todavía hay un número considerable de casi 6.000 piquetes, ¿no? Entonces, yo creo que el gran logro de la administración Milei en este primer año fue haber atacado en el lugar y al actor que más, si se quiere, generaba estruendo, generaba repercusión con respecto a esta práctica de los piquetes, ¿no? ¿El protocolo antipiquete fue la causa más fuerte para que no se desarrollaran tantos piquetes, o fue la forma en la de manejar los planes sociales? Bueno, ahí yo creo que hay una combinación entre las políticas de seguridad y las políticas sociales, sin menospreciar un tercer factor que no tiene que ver tanto con políticas del gobierno, sino con un accionar de la justicia en torno a presionar a los dirigentes que estaban más sospechados de manejos irregulares en la gestión de los planes sociales. El caso Beliboni es el más emblemático de estos, pero hubo también una serie de auditorías y accionar sobre el manejo de planes en general, que también incidió sobre otros líderes piqueteros, ¿no? Sumo otro factor que también fue sacar a los líderes piqueteros de las estructuras del Estado. No nos olvidemos que durante el gobierno anterior de Alberto Fernández, los líderes piqueteros lisa y llanamente manejaban la política social. Entonces tenían presencia directa dentro de los organismos del Estado. Bueno, digamos que la combinación entre políticas sociales y política de seguridad, en el caso de la política de seguridad, el protocolo antipiquetes, pero también la línea de denuncias, también penalizaciones que se aplicaron sobre los medios de transporte que trasladaban a los piqueteros desde la provincia hasta la ciudad, los micros, y eso, sumado a las políticas sociales, sacarles la intermediación
en el caso de las tarjetas alimentarias, o sea, la ayuda va directo al beneficiario, al mismo tiempo que reconvertir los planes Potenciar Trabajo, que eran manejados por las cooperativas de estas organizaciones sociales, reconvertirlos ahora son planes que el Potenciar Trabajo se reconvirtió en planes que tienen que ver más con la reinserción laboral, mucho más que con la gestión de recursos con los cuales los piqueteros extorsionaban, los líderes extorsionaban a los beneficiarios de esos planes. Claro. Y un tercer aspecto que es aumentar la AUH de modo tal de equilibrar esa descompensación que habían reducir los fondos asistenciales en los planes Potenciar a planes que sí tienen recepción directa en los beneficiarios, como es, por ejemplo, la AUH. Entonces, la política social sumada a la política de seguridad fueron decisivos para esta reducción de los cortes, sobre todo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Roberto, lo sumo al diálogo a mi compañero Rodrigo Alegre. Roberto, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Rodrigo. Los cortes obviamente cayeron, los piquetes también, bueno, básicamente lo mismo, pero digamos la medida como protesta siempre lo que planteaba era visibilizar un reclamo. Con la caída de los cortes y de los piquetes, ¿los reclamos siguen estando o directamente ya no están para usted? No, sin duda que sigue habiendo un reclamo. La situación social en Argentina es difícil, es crítica, por más que bajó un poco la pobreza medida en términos de ingreso. Sabemos bien que la pobreza estructural sigue estando presente y esas son condiciones objetivas para el reclamo. Ahora bien, una cosa que es un reclamo y otra que ese reclamo se traduzca en cortar una calle, una avenida o un acceso. Entonces, me parece que el gran logro de vuelta en este primer año de gobierno de Javier Milei es haber puesto blanco sobre el negro respecto a que la protesta social no necesariamente tiene que implicar cercenar los derechos de los terceros a transitar libremente. Se puede protestar sobre la vereda, se puede protestar dentro de una plaza, hay múltiples canales de protesta. Ahora, esto no tiene que implicar un piquete. Dicho esto, el gobierno se jacta de haber terminado con los piquetes y esto no es así porque, como mencionábamos, todavía en la Argentina hay miles de piquetes por año. El año 2024 tuvo casi 6.000 piquetes. Entonces, me parece que lo importante en esta segunda etapa, en este segundo año de Milei, podría ser que esta voluntad política que mostró el gobierno para atacar los piquetes, sobre todo en el ámbito de la ciudad, y para lo cual también contó con la colaboración de las autoridades de la ciudad, se traslade al resto del país, que en el interior no hemos visto una disminución significativa de los piquetes. Pero esos 6.000 piquetes que usted mencionó, ¿fueron en la Ciudad de Buenos Aires o en todo el país? No, en todo el ámbito del país. En la ciudad los piquetes cayeron un 50%, hubo aproximadamente 450 piquetes, lo cual es el menor nivel en la ciudad de los últimos años, sin duda. ¿Y quiénes hacen esos piquetes aún hoy? Bueno, las organizaciones sociales que el año pasado habían tenido una participación muy preponderante en los cortes, siguen siendo ahí, siguen teniendo una gran participación, pero hoy equiparado con, por ejemplo, los trabajadores estatales, es decir, los sindicatos. ¿Y por qué vemos que los sindicatos siguen haciendo cortes de calle o piquetes? Bueno, porque hemos visto que, pero claro, por un lado porque tienen el poder de movilización, pero claro, además porque ahí hemos visto muchas reducciones y despidos dentro de las esferas del Estado, sobre todo en el Estado Nacional. Entonces eso impulsa, es una condición objetiva para que haya movilizaciones y acciones de protesta en la vía pública por parte de estos actores. Otro tipo de corte muy, significativo, que fueron los terceros en términos de protagonismo en la protesta social, son los vecinos autoconvocados. ¿Y por qué protestan los vecinos autoconvocados? Bueno, en general esto tiene que ver con cortes de luz, claro, con movilizaciones por reclamos por la inseguridad. Es decir, estas situaciones, la cultura del piquete sigue estando claro, dentro, un poco del gen argentino post-2001, ¿no? Es un fenómeno post-2001 en el cual la gente vio, ante la falta de respuesta a los principales problemas por parte de las autoridades, encontró en el piquete, en la protesta callejera, una forma de hacerse notar, y esto todavía está en fase de ser resuelto. Lo importante, creo yo, es que tenemos el primer gobierno, después de esta crisis post-2001, que dice vamos a atacar directamente este
problema vamos con decisión política para hacerlo y con inteligencia también para hacerlo, como quedó manifiesto sobre todo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires durante 2024. Clarísimo, Roberto, le agradecemos mucho por su tiempo. No hay de qué. Gracias. De nada. Roberto Chiti, director de análisis de la consultora Diagnóstico Político, sobre el tema reducción de piquetes, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Él nos adelantaba que todavía falta el resto del país. María